Su Biblia en el libro de Hebreos capítulo 11, y vamos a leer dos versículos en esta tarde, versículo 30 y versículo 31. Hebreos capítulo 11, versículo 30 y 31. Y la palabra del Señor la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y a su letra dice: por la fe cayeron los muros de Jericó, después de rodearnos 7 días. Por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Señor, te damos gracias por tu palabra leída, Padre. Rogamos, Señor, que tomes el control, Señor, en esta hermosa tarde, de tu palabra que va a ser predicada, Señor amado, de cada vida que está en este lugar. Señor, toma el control de cada mente en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Señor, sea usted ayudando a cada uno de los que estamos presentes en este lugar a estar atentos a tu voz, Señor, a lo que usted quiere hablar a nuestras vidas, a la enseñanza, Señor, al mensaje que usted quiere traer a través de los versículos que hemos leído. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, que tu nombre sea glorificado, Señor, de una manera maravillosa, obrando en los corazones, glorificándote en cada vida, Señor, operando conforme, Señor amado, a su perfecta voluntad. Señor, en esta tarde te damos gracias, Señor, gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Puede tomar su lugar, hermanos, en esta hermosa hora, y estaremos hablando, hermanos, o continuando, hermanos, hablar sobre la doctrina de la fe. Y ya, hermanos, nuestra enseñanza, se puede decir, número 10, hermanos, acerca de la fe, donde hemos venido tomando ejemplos de hombres, hermanos, que fueron antes que nosotros y tuvieron un ejemplo maravilloso, dejaron un legado, un ejemplo maravilloso para que nosotros emitemos la fe de cada uno de ellos, para que nosotros consideremos, hermanos, el camino que ellos tomaron y miremos, hermanos, cómo ellos fueron o obtuvieron la victoria mediante la fe. El capítulo 11, desde el verso 1 hasta donde se termina este versículo o este capítulo, que son 40 versículos, nos enseña sobre la fe. Nosotros podemos ver que la fe, hermanos, es la convicción o la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esto habla de convencimiento, habla de seguridad de aquellas cosas que nosotros no vemos, de aquellas cosas, hermanos, que nosotros no entendemos a cabalidad, pero creemos que son reales, creemos que existen, creemos que están ahí, hermanos. Eso es tener fe en nuestro Dios, aleluya. Y en esta tarde queremos hablar acerca, hermanos, de el ejemplo, podemos decir, de Josué y el pueblo de Israel. Cuando se menciona Jericó, fue Josué y el pueblo de Israel, hermanos, quienes participaron en esa conquista de Jericó. Todos sabemos que el pueblo tenía promesa de heredar la tierra de Canaán. Dios había prometido a Abraham, del cual se mencionó hace unos momentos, de que se iba, hermanos, le iba a entregar la tierra de Canaán a su pueblo, a su descendencia. El pueblo tenía esa promesa. Pasaron muchos años para que eso aconteciera. 430 años estuvieron en Egipto, 30 años gozaron de libertad y 400 años sufrieron la esclavitud que Dios ya había dicho de antemano a Abraham, su siervo. Pero después de ese tiempo, Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, y por su rebelión, hermanos, en el desierto los hizo caminar por 40 años. Pasado estos 40 años, dice la Biblia, hermanos, que Moisés, su líder principal, murió, y quedó así Josué, hijo de Nun, del cual también se habló hoy esta tarde. Después de que Moisés murió, se le presentó Dios a Josué diciéndole: tu siervo Moisés ha muerto, levántate, prepara a este pueblo y cruza este Jordán a la tierra que yo les daré, dice la Escritura. Vemos que este hombre
fue un hombre esforzado, hermanos, un hombre valiente, tal y como Dios le había mandado que fuera. Un hombre que se encargó de guardar, hermanos, cada mandamiento de la ley que había sido escrita. Un hombre que se encargó de celebrar con el pueblo aquellas cosas que por tiempo, hermanos, se olvidaron en el tiempo de los reyes, por ejemplo, aquellas cosas de las cuales otras generaciones no participaron. Josué se encargó, hermanos, de llevar cumplidamente la ley de Dios, llevando así o celebrando así la Pascua que Dios les había pedido que celebraran a cada uno de ellos. Estando allí, hermanos, en tierra de Canaán, ya habían cruzado el río Jordán para introducirse a la tierra de Canaán, pero se enfrentaban a una de las naciones o de las ciudades más poderosas, como lo era Jericó. Se dice que Jericó era una ciudad fortificada, una ciudad, hermanos, que estaba rodeada de muros. Sus muros eran tan anchos que se podía construir encima de ellos. Era una ciudad, hermanos, que confiaban en su fortaleza. Creían que estaban seguras y que nadie podía derrotarlo, que nadie podía penetrar sus muros y tomar la ciudad. Jericó, una de las conquistas más difíciles que enfrentaron el pueblo de Israel. Y una de sus primeras conquistas en las cuales no tenían la experiencia para pelear en esa tierra. Pero vemos, hermanos, que el escritor a los hebreos está diciendo de qué forma ellos conquistaron esa tierra, de qué forma ellos vencieron, de qué forma ellos derrotaron a los habitantes de esa ciudad. No lo hicieron con armas terrenales, no lo hicieron con espada ni con flecha, no lo hicieron con caballos de guerra ni carros de guerra, sino dice la Biblia que lo hicieron, hermano, por medio de la fe en el Dios quien los había llamado. Aleluya. Por medio de la fe. Amén. Y es ahí, hermanos, donde nosotros miramos que la fe, hermanos, no es solamente creer, hermanos, o decir creer, sino que esto implica, hermanos, una serie de cosas que hemos venido mirando. Y en esta ocasión, una vez más, vemos que ellos mostraron su fe por medio de la obediencia a lo que Dios les había mandado. ¿Qué es lo que Dios le mandó? Si usted mira el libro de Josué en el capítulo 6, Josué capítulo 6, dice la palabra del Señor que estaba ahí el pueblo, hermanos, ya en esa tierra de Canaán. Ahora dice, Jericó estaba cerrada, bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo te he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Amén. Jehová le está diciendo: yo ya te los he entregado. Y dice que les comienza a dar las instrucciones que ellos debían de hacer para tomar a Jericó. El verso 3 es Dios mismo quien les da las instrucciones y le dicen de qué forma lo van a hacer. Él le dice: rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra yendo alrededor de la ciudad una vez. Y esto haréis durante 6 días. Durante 6 días, hermanos, ellos tenían que dar una vuelta por aquella ciudad. Eso es lo que les está ordenando Dios. Y le dice: y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuerno de carnero delante del arca. Y al 7º día daré 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán la bocina. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno del carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Dice la escritura, esa fue la orden que Dios le dio, las instrucciones que Dios le dio a Josué. Del verso 6 en adelante se relata que Josué hizo, hermanos, tal y como Dios le había dicho. Amén. Josué no se opuso, hermanos, en nada a las instrucciones que Dios le estaba dando. Cualquier hombre de guerra se hubiera esperado que Dios le diera estrategias de guerra.
cómo se iban a enfrentar, cuáles eran las cuadrillas, cuántos hombres probablemente tenían que llegar, qué tipo de espada o armas ellos iban a usar. Pero en esta ocasión Dios le está diciendo: háganlo de esta manera. Amén. No van a usar espada, no van a usar armas. Solamente caminen durante 6 días alrededor de la ciudad. Y solamente dice la Biblia en los versículos que continúan, cuando José le da las instrucciones, que solamente los sacerdotes o los 7 sacerdotes iban tocando en las bocinas o el cuerno de carnero. Solamente ellos durante 6 días daban la vuelta, y durante ellos caminaban alrededor de la ciudad. Solamente los 7 sacerdotes tocaban la bocina, y todo el pueblo iba callado, dice la Escritura. No hablaba nadie de ellos. No fue así, hermanos, hasta el 7º día, donde el 7º día dieron 7 vueltas. 6 de esas vueltas las dieron, hermanos, de igual manera que durante toda la semana. 6 vueltas las dieron solamente con el sonido de bocina, y todos los hombres callaban. Pero a la 7ª vuelta, dice la Escritura, amados hermanos, que todo a una voz, hermanos, gritaron, dieron voces. Y aquel pueblo, amados hermanos, unánimes, gritaron, dieron ese grito de batalla, y los muros de Jericó fueron derribados. Amén. Fueron derribados, hermanos, los muros de Jericó de una manera, hermanos, milagrosamente. El versículo 20 dice: entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron la bocina, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran voz, y el muro se derrumbó, y el pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron, dice la Escritura. Amén. Y la tomaron. Vemos, hermanos, ahí la obediencia de Josué y la obediencia, hermanos, del pueblo. Ya no era un pueblo, hermanos, que se rebeló contra Dios. Recuerde que toda la generación que se había rebelado contra Dios había quedado posterada en el desierto. Toda aquella generación que murmuraba cuando Dios daba una orden, toda aquella generación que mostraba incredulidad ante el poder de Dios, había quedado postrada en el desierto. Y Josué había entrado con una generación nueva, una generación a la cual se le había vuelto a repetir toda la ley en el libro de Deuteronomio, una generación a la cual se le había mandado a obedecer todos los mandatos de Dios, y se les había advertido que si no los obedecían iban a tener terribles consecuencias. Esta generación fue la que obedeció a Dios y siguió las instrucciones como una muestra, como una prueba de que ellos confiaban en su Dios, como una prueba de que ellos estaban convencidos, estaban seguros, hermanos, que cuando Dios da una palabra, que cuando Dios promete, que cuando Dios dice algo, lo va a cumplir. Gloria al Señor. Ellos le creyeron a Dios, hermanos, y por esta fe que mostraron a Dios, dice la Biblia que Dios les dio la victoria en aquella ciudad que estaba bien, hermanos, protegida. Ellos pudieron ver el poder de Dios, hermano, mediante la fe. Ninguno de ellos mostró incredulidad. Ninguno de ellos dijo: voy a llevar una espada por si la fe me falla, como alguien dijo por ahí. Amén. Yo llevo una pistola a la iglesia por si el ángel se duerme, dijo. Amén. Por si la fe me falla. Ninguno de ellos dijo eso, hermanos. Todos confiaron en el Dios que les había instruido y obtuvieron la victoria. Por eso el escritor a los Hebreos dice: por la fe, dice, cayeron los muros de Jericó después, hermanos, de haberlos rodeado 7 días. Gloria al Señor, aleluya, amén. Después de haberlos rodeado 7 días, como hemos visto, no fueron 7 vueltas, sino fueron 7 días, amén. Fueron 13 vueltas las que dieron, hermanos, durante la semana. 6 días de una vuelta y 1 día de 7 vueltas. Durante 7 días ellos estuvieron haciendo esto. Cualquiera podía decir: estos están locos. ¿Cómo es que van a ganar? ¿Cómo es que van a vencer? Nunca se ha visto a alguien pelear sus batallas así.
Eso lo que están haciendo no tiene coherencia, no tiene lógica, pero ellos estaban haciendo eso, hermano, mostrando su fe en lo que Dios les había dicho. Y solamente así, amados hermanos, pudieron conquistar la ciudad de Jericó. El verso 31 nos da otro ejemplo y nos dice: por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz, dice la Escritura. Amén. Vemos, hermanos, se hace mención de Rahab la ramera. Esta era una mujer, hermanos, que se prostituía. Una mujer que era conocida allí mismo en la ciudad de Jericó. Antes que Jericó fuera destruida, hermanos, esta mujer era conocida en esa ciudad por el trabajo que ella, hermanos, realizaba, si se le puede llamar trabajo. Por, hermanos, el negocio que ella tenía, prostituía su cuerpo, hermanos, para poder así tener lo que ella, hermanos, quería, a cambio de dinero, a cambio, hermanos, de bienestar, a cambio de las cosas que ella quería conseguir. Esta mujer, hermanos, la encontramos allí en el libro de Josué también. En el capítulo 6 hace una referencia a ella en el verso 25. Antes de que la ciudad fuera destruida, vemos, hermanos, que el escritor dice: mas Josué salvó la vida de Rahab la ramera y a la casa de su padre y todo lo que ella tenía, y habitó entre los habitantes, dice, y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer la tierra. Amén. Esta mujer, hermano, fue la única que fue salva de la destrucción de Jericó. Ella, su padre, su madre, sus hermanos, su familia, fue la única que fue salva de morir, hermanos, como el resto de los de Jericó murieron. ¿Y por qué lo hizo? Dice la Escritura: por la fe, dice el escritor a los hebreos. Por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes. ¿Qué es lo que esta mujer hizo, hermanos? Donde ella mostró la fe en Dios. Si usted mira el capítulo 2 de Josué, nos damos cuenta que Josué mandó a 2 de sus hombres a espiar la tierra de Jericó. Antes de que la tierra, hermanos, fuera destruida, antes de que la ciudad fuera destruida, Josué mandó a reconocer la tierra, y ellos tomaron como estrategia llegar a la casa de Rahab la ramera, ya que era una forma fácil, hermanos, de poder llegar. Todos los que llegaban a la ciudad preguntaban, hermanos, dónde podían ellos encontrar un lugar así para satisfacer sus deseos carnales. Y era una estrategia que ellos usaron para entrar en la ciudad. Entraron a la casa de Rahab, hermanos, y al entrar ahí se dieron cuenta, hermanos, de que Dios ya había entregado esta ciudad en sus manos. ¿De qué forma ellos se dieron cuenta? Porque escucharon, hermanos, de palabras de esta mujer, que el pueblo o la ciudad de Jericó estaban todos atemorizados a causa del pueblo de Israel. Y vemos que esta mujer, hermanos, mostró fe en el Dios de los israelitas. Mostró fe, hermanos, en ellos. Dice la palabra de nuestro Dios, hermanos. Si nosotros miramos el capítulo 2, miramos, hermanos, desde el versículo 7, y los hombres, dice que fueron tras ellos. Los hombres de Jericó se dieron cuenta que habían enviado a espiar la tierra. El rey prontamente mandó, hermanos, a atrapar a estos hombres, y dice que los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados de la puerta, y dice, hasta los vados, y la puerta fue cerrada después de que salieron los perseguidores. Vemos, hermanos, que aquí ya Rahab les había dicho que ellos habían salido, que los hombres se habían fugado, mas sin embargo los versículos anteriores dice que Rahab había escondido a los hombres en su casa
para salvarles la vida. Y dice la escritura en el verso 9 que Rahab subió a ellos, a donde ellos estaban escondidos, y les dijo: sé que Jehová, oiga lo que Rahab dice, sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando saliste de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que están al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, de los cuales habéis destruido. Oyendo esto, dice Rahab, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros. ¿Por qué? Dice Rahab, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra, dice esta mujer. Amén. Esta mujer, hermanos, estaba convencida, estaba segura de que Dios iba a cumplir la promesa que había dado a su pueblo y que les iba a entregar esa tierra donde ellos habitaban al pueblo de Israel. Y ella entendía por qué razón: porque Jehová es Dios en los cielos y Dios abajo en la tierra. Amén. Ella estaba convencida que no había Dios, hermanos, como el Dios de Israel. Estaba convencida, hermanos, que todos los dioses que se adoraban en la tierra de Canaán, que todos los dioses que se adoraban en la nación o en la ciudad de Jericó, no eran dioses, hermanos. Amén. No eran dioses. Ella estaba convencida que solamente había un Dios, hermanos, que era Dios soberano, un Dios que creó los confines de la tierra, que fundó, amados hermanos, la tierra. Ese era el Dios en el cual esta mujer había puesto su confianza. Y por esa razón, hermanos, no entregó a los espías a los hombres de Jericó, sino que los protegió, los miró como sus hermanos, los miró, hermanos, como si fuera de su familia, los protegió, porque ella estaba segura que Dios, el que respaldaba a ese pueblo, hermanos, también podía librarla a ella de la destrucción en Jericó. Hicieron un pacto con estos hombres de que ella no iba a decir nada de lo que ellos habían venido a hacer, de que ella, hermanos, se iba a guardar en su casa en el día que Israel tomaran a Jericó. Ni su padre, ni su madre, ni ninguno de sus hermanos podía salir de su casa e iba a poner una señal en su casa para ser reconocida por los hombres de Israel. Ella lo hizo así, dice su palabra. Me imagino que desde aquel momento, amados hermanos, Rahab, esta mujer que era conocida como ramera, llamó a su familia, cerró sus puertas y se apartó de aquella vida, hermanos, en que vivía. Amén. Se apartó de aquella vida en que vivía y esperó, amados hermanos, a partir de ahí el tiempo, el momento en que ella y su casa fueran salvadas de aquella ciudad. Ella mantuvo la confianza. Dice la Biblia, si usted sigue leyendo esos versículos, que ella no dijo nada. Ella mantuvo, hermanos, el pacto, el voto que habían hecho con los espías. No le dijo nada a nadie. Guardó a su familia. Ninguno de su familia salió fuera de la ciudad. Ninguno de su familia salió fuera de su casa. Puso el cordón, hermanos, que habían quedado poner como señal. Ella se mantuvo ahí creyendo en cualquier momento la ciudad de Jericó va a ser tomada, no importándole cuántos hombres de guerra hubieran, no importándole las estrategias militares que en Jericó hubieran. Ella estaba convencida, estaba segura que delante del poder de Dios no hay estrategia militar, que delante del poder de Dios no hay hombre de guerra, que delante del poder de Dios no hay batallón que pueda, hermanos, destruir las huestes celestiales, porque Él es el Dios de guerra. Él es Jehová de los ejércitos, dice su palabra, el cual pelea por su pueblo, aleluya. Y cuando Él pelea no hay quien, hermanos, pueda obtener la victoria. Esta mujer estaba totalmente convencida. En ningún momento dudó, amados hermanos. No dudó de que los espías iban a fallar, porque sabían, hermanos, que era un pueblo temeroso de Dios. Amén.
No dudó de Dios, hermanos, que Dios tenía el poder para entregarle esta ciudad en manos de los israelitas. Y por eso, cuando el momento de la destrucción llegó, dice la Escritura, hermanos, que ella fue salva con su familia. Amén. Y por eso el escritor a los Hebreos dice: por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes. Por la fe que esta mujer tuvo, amados hermanos, aparece escrita en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Es una de las 4 mujeres que se menciona en Mateo capítulo 1, verso 5. Rahab se menciona en la descendencia, en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Vemos que también es mencionada en Santiago capítulo 2, 25. Santiago dice, hermanos, que la fe llevó a obrar a Rahab de buena manera. Amén. Fue por medio de la fe, hermanos, que Rahab hizo esta buena obra, porque tenía una fe viva en Dios. Ya que Santiago dice que la fe que no obra es una fe muerta. Amén. Es una fe muerta. Y la fe, hermanos, que esta mujer tenía era una fe verdadera. Ella creía en Dios y esta fe la llevó a obrar, hermanos, de una buena manera a favor de los del pueblo de nuestro Dios. Aleluya. Amén. Mostrando, amados hermanos, así que su fe era verdadera. El pueblo de Israel mostró su fe por medio de la obediencia a la palabra que Dios le dio. Rahab mostró su fe por medio de las obras, hermanos, de la buena obra que hizo con los espías. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. Y por esa razón el escritor dice: por la fe, dice, Rahab la ramera, oiga esta palabra, no pereció. Aleluya. Es decir, fue salva, fue librada de la destrucción, fue sacada antes de tiempo por medio de la fe. Amén. No pereció juntamente con los desobedientes, con aquellos hermanos que al igual que Rahab tuvieron la oportunidad de confiar en Dios. Ellos, al igual que Rahab, también escucharon que no había Dios como el Dios de Israel. Ellos, al igual que Rahab, también sabían, amados hermanos, que Dios era un Dios poderoso, con la diferencia de que ellos no creyeron en Dios. No creyeron, lo rechazaron, prefirieron seguir adorando a sus dioses, seguir sirviendo a sus dioses. Toda esa nación, hermanos, de donde estaba la tierra de Canaán, todas esas ciudades habían escuchado de este Dios, pero no creyeron. Y eso fue lo que marcó la diferencia. La fe, amados hermanos, en la vida de Rahab. Dice que por esa fe Rahab no pereció juntamente con los desobedientes. No pereció juntamente como ellos, sino dice la Escritura que dice: no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz, habiendo mostrado su fe por la buena obra. Ninguno, hermanos, de los otros hombres mostraron esa piedad. Ninguno de los otros hombres mostraron esa fe por medio de las buenas obras. Antes bien buscaron a los espías para matarlos, para quitarles la vida. Pero esta mujer se mantuvo, hermanos, creyendo que iba a acontecer, hermanos, todo lo que se decía, que no había nadie quien iba a poder detener a Dios. Y ella puso su confianza en Dios, y esa fe la llevó, hermanos, a ser librada ella y su familia de aquella destrucción que vino en Jericó. ¿Qué es lo que nosotros, hermanos, y los hebreos deben de tomar de este ejemplo? ¿Cuál es la aplicación que los hebreos y nosotros en este tiempo debemos de tomar de estos ejemplos de fe? Recordemos una vez más que los hebreos estaban dudando, hermanos, acerca de la promesa, de las palabras que Dios había dado. Estaban queriendo retroceder. Estaban queriendo desviarse.
No estaban seguros, hermanos, de que si iban a obtener la promesa, que si iban a obtener la recompensa o la salvación, hermano, haciendo lo que ellos estaban haciendo. Pero les da estos ejemplos para que ellos miren lo que la fe, hermanos, implica. Y ellos tienen que aprender, amados hermanos, que para recibir las promesas de Dios hay que tener fe. Hay que tener fe. Tal y como el pueblo de Israel junto con Josué, hermano, lo hizo. Ellos tuvieron fe en la promesa de nuestro Dios, hermano. Ellos no dudaron de que Dios les había dicho: ya les he entregado esta ciudad en sus manos. No dudaron, hermanos, y fue así como Dios les dijo. De igual manera, hermanos, el mensaje para nosotros, para los hebreos, es de que nosotros debemos de tener fe en las promesas que Dios ha dado a nuestras vidas. Que ninguna de las promesas de nuestro Dios caen a tierra, hermano. Que así como ellos recibieron aquella heredad que se les había prometido en esta tierra por medio de la fe, también nosotros, si nos mantenemos en fe, vamos a recibir la ciudad celestial, la heredad celestial que Dios nos ha prometido. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Pero debemos de tener fe, de estar seguros, de estar convencido que las cosas, amados hermanos, son real, son ciertas, que esto va a tener su cumplimiento, que esto va a tener su tiempo, que se llegará el día en que nosotros estaremos entrando a ese lugar que Dios ha preparado para los que aman y esperan su venida desde antes de la fundación del mundo, dice la Biblia. Tenemos que tener fe en las promesas de nuestro Dios, hermano. Para eso vemos una serie de cumplimientos, promesas que se cumplieron, hermanos, promesas que Dios hizo terrenalmente, tuvieron su cumplimiento para que nosotros adoptáramos esa fe, para que nosotros pusiéramos, hermano, o imitáramos esa fe en las promesas celestiales. Una vez más tenemos que recordar que las promesas para Israel eran terrenales, sin embargo para la iglesia las promesas son celestiales. Ahora Dios no te promete un terreno, no te promete una ciudad terrenal, no te promete una tierra terrenal, como alguien dijo: la tierra que fluye leche y miel es esta nación donde estamos. Alguien también dijo: el Edén nuestro es este. Todo eso, amados hermanos, es mentira. Lo que Dios promete, amados, no es ninguna nación. No es ninguna cosa terrenal, no son casas, no son terrenos, no son propiedades, no es materia. Lo que Dios promete, hermanos, son cosas celestiales. Cosas que no perecen, que no se destruyen, que no se corrompen como el oro ni la plata. Cosas que son perdurables, que permanecen para siempre, hermano. Con más fuerza, con más razón, con más deseo debemos de buscar estas cosas, porque son para siempre, amados hermanos. Las tendremos para siempre. Y eso habla de que nosotros estaremos también para siempre disfrutando de lo que Dios tiene para nuestras vidas. Aleluya. Al igual, hermanos, que Josué y el pueblo, tenemos que tener fe en las promesas de nuestro Dios. Debemos de aprender también, amados hermanos, que Jericó representa a este mundo. Amén. Y que al igual, hermanos, que Jericó fue destruido, también este mundo será destruido en su tiempo. Al igual que Jericó y los hombres de Jericó tuvieron el tiempo suficiente para arrepentirse, los hombres hasta el día de hoy han tenido el tiempo suficiente para volverse a Dios, para poner la confianza en el Dios del cielo y de la tierra, en el Dios que creó todas las cosas. Al igual, amados hermanos, que Jericó, un día Dios va a derramar su juicio, su justicia. Va a traer la paga a cada uno de los hombres, hermanos, como los que vivieron en Jericó.
Al igual que esta ciudad, Dios, hermanos, traerá su paga para los hombres de este mundo, para todos aquellos que no obedecieron a la verdad, para todos aquellos que no creyeron a la verdad, para todos aquellos que prefirieron seguir en sus caminos, que prefirieron seguir los designios de sus pensamientos, que prefirieron seguir los deseos de su carne, para todos aquellos, hermanos, que prefirieron seguir quebrantando y rebelándose contra la voluntad perfecta de nuestro Dios. Para todos ellos la Biblia dice que va a venir un juicio, que Dios va a traer juicio a cada uno de los que desobedecieron la verdad. Y al igual que Jericó, este mundo va a ser destruido, amados hermanos. Va a ser destruido. La Biblia dice en la segunda carta del apóstol Pedro que todo lo que nosotros miramos, hermanos, todo va a perecer por fuego, dice la palabra. Será destruido por fuego. Todo, amados hermanos, será destruido, y los impíos tendrán su recompensa, tendrán su paga, dice la Escritura. La aplicación, amados hermanos, es que nosotros como iglesia, como hebreos, como los hebreos, tienen que ver, amados hermanos, de que si ellos se rebelan en contra de la voluntad de Dios, si ellos deciden, hermanos, abandonar, apartarse de la fe, si ellos deciden rebelarse contra Dios mostrando incredulidad, ellos van a perecer por hacer esto. Amén. Ellos van a perecer por hacer esto. Por eso debemos de prestar atención a este ejemplo, hermanos, que es Dios quien nos está diciendo lo que debemos nosotros hacer. Debemos de prestar atención al ejemplo que nosotros tenemos, hermanos, en este versículo. Aquel pueblo obedeció a lo que Dios les había mandado. Fue Dios quien les ordenó cómo tenían que caminar. Fue Dios quien les ordenó, hermanos, cómo debían de ir a la batalla, y ellos obedecieron, y solamente así pudieron obtener la victoria. De igual manera, nosotros como la iglesia del Señor debemos obedecer lo que Dios nos ha mandado, lo que Dios nos ha instruido. Debemos de caminar de la forma en que Dios ha ordenado que caminemos, y todo esto, amados hermanos, es mediante la fe en ese Dios que guía nuestras vidas a través de su Espíritu Santo. Amén. Un ejemplo claro, hermanos, este mundo perecerá por su incredulidad. Pero también tenemos otro ejemplo de esperanza. Otro ejemplo de esperanza, como el ejemplo de Rahab, que vemos que Rahab, por medio de la fe, fue librada del juicio, fue librada de la destrucción. Ella y su familia alcanzaron la misericordia de Dios. Amén. Porque creyeron, porque se volvieron, porque renunciaron, hermanos, a los dioses que ellos servían, y confiaron en el Dios del cielo y de la tierra. Y nosotros vemos, hermanos, un claro ejemplo. Los hebreos tuvieron que notarlo también, que solamente, amados hermanos, los que tienen fe en Cristo Jesús serán salvos de la destrucción y del juicio venidero. Solamente los que tienen fe en Cristo Jesús, al igual que Rahab la ramera, hermanos, serán salvos por misericordia. Solamente los que tienen fe. No los que practican, hermanos, otro tipo de cosas. No es la fe, hermanos, más sacrificios. No es la fe, hermanos, más obras, no. Solamente con la fe en Cristo Jesús, hermanos. Es lo que Dios nos pide para poder ser salvos de este mundo. Es lo que Dios nos pide para ser salvos de la destrucción y del juicio venidero. Su palabra dice: el que creyere será salvo, mas el que no creyere será condenado. Es fe, amados hermanos, lo que necesitamos. Es fe lo que el hombre necesita para acercarse a Dios y ser libre y ser salvo del juicio venidero. No importa si los pecados que éste ha practicado son peor o igual que los de Rahab. Si pones la fe, la confianza en Cristo Jesús para salvación, Él te perdona. Él te libra de los pecados. Él te libra de la muerte. Él te libra
libra de la condenación eterna y del juicio venidero por medio de la fe. Necesitamos la fe en Cristo Jesús, hermanos, para poder ser salvos. No hay otra forma, no hay otra manera de ser salvo de la destrucción eterna si no es por medio de la fe. Como bien Jesucristo lo dice en sus mandatos a los discípulos, hermanos, que el que no cree será condenado. La fe verdadera implica obediencia. No es suficiente que usted diga yo creo ya, no. Implica obediencia. Su fe se dará a conocer por su obediencia. Su fe será mostrada por su perseverancia. Su fe será mostrada por su fruto. Su fe será mostrada por su buen obrar como hijo de Dios. Necesitamos esta fe, amados hermanos, que el pueblo de Israel mostró y que esta mujer mostró en Dios, y mediante esa fe ellos pudieron ser, hermanos, conquistar. Ellos pudieron entrar a la tierra prometida, y mediante esa misma fe esta mujer pudo ser librada de la destrucción de aquella ciudad. Solamente por medio de la fe. No hay otra forma en que el hombre pueda ser salvo. No hay otra forma en que el hombre pueda ser librado. Por eso la Biblia dice que por la fe esta mujer no pereció juntamente con los desobedientes. Cualquiera que quiera escapar de la destrucción que se avecina, cualquiera que quiera escapar de los juicios venideros, tiene que poner su confianza en Cristo para salvación. Poner su confianza en Cristo para salvación. Es lo que necesitamos. Es lo que el hombre necesita. Pon tu confianza en Cristo. Solamente Él puede salvarte. Solamente Él puede librarte. Póngase sobre sus pies en esta tarde. Y cada uno de nosotros, hermanos, amigos, cada persona que está en este lugar, sea realista, sea sincero con usted mismo. Y mire si su fe es real, si está mostrando obediencia, si está perseverando en la fe, está seguro de las promesas de Dios, está convencido de lo que Dios le ha prometido, o está dudando en cuanto a la salvación, está dudando en cuanto al sacrificio de Cristo, está llevando algo más para tener seguridad. El Señor nos pide fe en esta tarde. Nos pide fe, solamente fe en Cristo, fe en Él, no en ningún otro hombre, no en ningún otro medio, no en ninguna otra cosa creada. Tienes que tener fe en Cristo para ser salvo. Fe en Cristo para ser salvo. Deposita tu confianza en Él. Deposita su confianza en Él. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, dice su palabra. Si hay alguien en este lugar, en esta tarde, que no tiene fe en Él, hoy puedes mirarlo. Hoy puedes mirarlo como tu único medio de salvación. Hoy puedes mirarlo como tu única esperanza. Hoy puedes mirarlo y darte cuenta que no tienes ninguna otra opción. O crees en Cristo para ser salvo, o no crees y serás condenado. Si es esta condición, hoy te invitamos a que pongas tu fe en Cristo, a que reconozca que eres pecador,
que te has apartado del propósito con que Dios te creó, que has quebrantado su ley, que has vivido una vida en pecado, que has despreciado su gracia una y otra vez, que has pasado por alto sus misericordias, que has ignorado su verdad. El Señor te llama hoy en esta tarde. El Señor te llama hoy en esta tarde. No pongas tu fe en ti mismo. No pongas tu fe en tu fe. No pongas tu fe en el hombre. Confía en Dios para ser salvo. Confía en Dios, confía en Dios. Confía en Dios. Confía en Dios. Ven a Cristo. Ven a Cristo Jesús. Ven a Cristo Jesús. Ven a Cristo. El Señor te está llamando hoy en esta tarde. No dejes pasar la oportunidad, porque el juicio, la destrucción se acerca. La destrucción se acerca. La destrucción se acerca. Mi alma te alaba y te glorifica, Dios Todopoderoso. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos. Gracias te damos, Dios Todopoderoso. Gracias te damos, Señor. Gracias, Padre. Mi alma te alaba y te glorifica. La iglesia ore a nuestro Dios en esta hora. La iglesia ore a nuestro Dios. Oramos por la vida de Nelson en esta tarde. Señor, te damos gracias por su vida, Señor amado. Gracias, Señor, por su vida. Gracias por su vida, Dios Todopoderoso. Mi alma te glorifica, Señor. Mi alma te da gloria. Mi alma te alaba y te bendice, Dios mío. Eres grande, Señor. Eres poderoso. Nada hay imposible, Dios mío, para usted. Nada hay imposible para usted, Dios Todopoderoso. Rogamos por esta vida en esta hora, Dios mío. Rogamos por esta alma en esta hora, Dios Todopoderoso. Que el propósito, Señor, de Él estar en este lugar, Padre, no sea por cumplir, Señor, con un requisito, Dios mío. Que el propósito, Señor, de Él estar en este lugar sea, Dios Todopoderoso, porque tiene una fe verdadera en usted, Dios mío. Sea porque su fe es real, Señor, en su vida. Sea porque su fe es genuina, Padre de la gloria. Señor, que su muestra, Padre, de cambio, de arrepentimiento, Señor, sea, Padre, una evidencia, Dios Todopoderoso, de la fe, de la confianza que Él ha puesto en usted. Él ha rendido su vida, Él ha rendido su corazón, Él ha rendido todo su ser delante de usted, reconociendo que no puede con su fuerza, reconociendo que no hay nadie quien pueda ayudarlo, reconociendo que usted es el único quien pueda fortalecer su vida, libertarlo del pecado, Señor amado, libertarlo de la muerte, romper las cadenas, Señor amado, que por muchos años, Señor, han atado su vida, Padre de la gloria. Ruego, Señor, que obres para bien, que obres para bien en la vida de este hombre, en la vida de este joven, Padre, que restaure su alma, que restaure todo su ser, Dios mío, que restaure todo su ser, Padre de la gloria, como buen alfarero, Padre. Quebrántalo, Dios mío, transfórmalo, Dios, cámbialo, Padre de la gloria, renueva su mente, regenera su corazón, en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret te lo pedimos. Fortalece su vida, fortalécelo, Padre, fortalécelo, Dios mío, fortalécelo para honra y gloria suya, Dios. Cambia todo deseo de la carne por deseo de tu espíritu, por deseo de tu palabra, por deseo, Señor, de conocerte, por deseo de tu poder. En el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret, levántalo para honra y gloria suya, que Él pueda testificar, que Él pueda predicar tu palabra. Hazlo un instrumento para honra y gloria suya. Límpialo, Dios, de toda obra, Padre, del enemigo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Quebranta su corazón, Padre.
que su corazón tiemble a su palabra. Que su temor, Padre, que el corazón, Señor, de él pueda caminar en rectitud. Que el temor pueda crecer, Señor, en su vida cada día. En el nombre poderoso de Cristo, enséñalo a caminar en obediencia. En el nombre poderoso de Jesús, fortalécelo, Padre. Que él pueda llevar una palabra de esperanza allí donde él está, Señor amado. Una palabra de esperanza a todas esas vidas que están en gran necesidad. Rogamos por él, por sus hijos, por su familia. Usted es el Dios de lo imposible. Nada imposible para usted. Nada imposible para Dios. Nada imposible para Dios. Nada imposible para Dios. Dios omnipotente, obra, Padre, obra en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús te damos gracias, te damos gracias, te damos gracias. Guíalo, guárdalo, Padre, dirige sus pasos para honra y gloria suya. Mi alma te alaba y te glorifica.